Pues damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana. En lo que los diáconos terminan de recoger las ofrendas, damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos, como cada domingo, de venir ante su palabra, de que su palabra sea predicada, las escrituras se abran a nuestros ojos y podamos ver a Cristo, podamos crecer en semejanza a Cristo, podamos exaltar a Cristo y ser transformados. Ese es nuestro deseo cada domingo, cuando abrimos las escrituras, cuando nos exponemos a la predicación, que Cristo sea formado en nosotros. Y este es mi deseo en esta mañana, que el carácter, la obra, la mente, el corazón de Cristo sea transformado en nosotros. Amén. Seguimos entonces bajo la serie Edificando para la Gloria de Dios. Seguimos en el libro de Filipenses. Vamos a estar viendo Filipenses capítulo 4, el verso del 8 al 9. Filipenses capítulo 4, verso del 8 al 9. Pero antes de adentrarme en las escrituras, quisiera que me acompañaran por un momento en oración. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por Cristo. Señor, tu palabra es maravillosa. Tu palabra es extraordinaria. Tenemos la convicción, tenemos la certeza de que tu palabra es suficiente para tratar con nuestro corazón, para hacernos crecer en semejanza a Cristo, para ser transformados, para mostrarnos tu gloria, para mostrarnos a tu Hijo de tal manera que podamos disfrutar de Él, deleitarnos en Él, crecer en su conocimiento y en toda piedad. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Dios mío, rogamos que sea tu gracia sobre nosotros, Señor, a la cual nos encomendamos, Señor. No nuestras fuerzas, no nuestra capacidad, no nuestra inteligencia, sino tu fuerza, tu gracia, tu sabiduría en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en eso confiamos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, úsame, Dios mío, para hablarle a tu pueblo y que tu pueblo pueda ser, Dios mío, transformado y tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera en esta mañana comenzarte con dos preguntas, de manera que podamos reflexionar no solo a lo largo de todo el sermón, sino también a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuáles o qué pensamientos ocupan tu mente en el día? ¿Cuáles o qué pensamientos ocupan tu mente a lo largo de todo el día? ¿En qué piensas? Lo cierto es que cada día miles y miles de pensamientos llegan a nuestra mente a punto de adaptarla, a punto de involucrarla, a punto de involucrarla cada día más. Cada día miles y miles de pensamientos llegan a nuestra mente. De hecho, dicen los estudiosos del tema que pueden llegar a ser tan numerosos como los 70,000 pensamientos en un día. Impresionante. Todo lo que nosotros oímos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, tiene la capacidad de poder transformarse en un pensamiento. Lo que vemos en los carteles, en los anuncios, en las redes sociales, lo que leemos en los periódicos, en las revistas, lo que vemos en la televisión, todos nosotros somos bombardeados por imágenes que se transformarán en miles de pensamientos que ocuparán, asaltarán nuestra mente a lo largo de todo el día. De tal manera, mis hermanos, que podemos afirmar que la batalla, el conflicto más grande de este mundo no es entre ideologías políticas o naciones. El conflicto más grande de este mundo no es político, comercial, cultural o social. El conflicto más grande en el mundo hoy es la batalla que toma lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, no es de sorprenderse entonces que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez que debemos guardar nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Salomón escribió, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, en los estudios anteriores hemos visto que al inicio del capítulo 4 Pablo está haciendo básicamente dos cosas.
En primer lugar, del verso al 1 al 3, él está aplicando todo lo que ha dicho en su carta anteriormente a una situación específica dentro de la iglesia y que guardaba relación con cierto desacuerdo que existía o que había entre las hermanas Evodia y Síntique. El apóstol Pablo les exhorta a estas hermanas a resolver este conflicto, este problema, amorosamente, propiciando así la unidad de la iglesia. En segundo lugar, del verso del 4 al 7, el apóstol manda a manifestar un gozo continuo y firme delante de Dios por causa de Cristo. Él les insta a la generosidad y a la bondad y les recuerda que el Señor está cerca y que por lo tanto ellos pueden disfrutar la paz verdadera que es provista por el Dios verdadero, aquella paz que sobrepasa toda comprensión humana y que protege los corazones y los pensamientos. Ahora, hablando precisamente de los pensamientos y de la mente, vayamos a Filipenses, esa porción que les comentaba, versos del 8 al 9, donde Pablo presenta en primer lugar cómo debe ser el pensar de un creyente y en segundo lugar, cómo debe andar o qué debe practicar este creyente. Vayamos al pasaje. Filipenses 4, versos 8 y 9. Y leo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, esto más que una exhortación, es un mandato a meditar en ciertas virtudes que reflejan la santidad de Cristo y actuar en consecuencia a ellas. Pablo está diciendo, dedíquense a pensar en esto, ocupen su mente en esto, profundicen, mediten y practiquen. En esto mediten, esto practiquen. Ellos son alentados, los filipenses, a depositar sus corazones, sus mentes y su mirada en esto, específicamente en estas virtudes, en medio de toda hostilidad y todas las circunstancias desfavorables en las cuales ellos estaban viviendo. Ustedes recordarán, el apóstol Pablo estaba preso, necesitado de ayuda económica y nadie se la estaba proveyendo. Epafrodito, por su parte, había estado gravemente enfermo. Ellos estaban enfrentando oposición, estaban padeciendo por el nombre de Cristo. Habían conflictos dentro y fuera de la iglesia, habían falsos maestros, malos obreros, perros, como el apóstol Pablo los define. Y en medio de todo esto, ahora él les insta, les manda a pensar en estas virtudes. Ocupen su mente en esto. Ocupen su mente en aquellas cosas que corresponden a alguien que ha sido transformado, a alguien que ha sido iluminado en sus mentes. De hecho, Pablo oraba por esto en el capítulo 1 de la carta. Él le pide a Dios que permita que estos filipenses puedan crecer en amor, en ciencia y en conocimiento, sobre todo a la luz de lo que él menciona en el capítulo 3. Habían algunos que estaban viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y sus mentes estaban arraigadas a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. Ahora él les dice a los filipenses, bueno, ustedes hagan lo contrario, no hagan esto, sino enfóquense en estas cosas que serán de gran provecho y beneficio espiritual para sus vidas. De manera tal, mis hermanos, que estos versos que nosotros acabamos de leer no tratan de salud mental. Pablo no está tratando el tema del pensamiento positivo en medio del caos. El pensar así no corresponde a una terapia psicológica. No se trata de pensar de una manera buena o linda para evitar la depresión. No se trata de pensar en estas cosas para que todo nos salga bien, todo nos vaya bien en la vida. No, él entiende y está seguro que esto es importante para ellos, porque está en juego una cosa, que ellos sigan avanzando hacia la madurez, en semejanza a Cristo, en unidad. Pero ¿saben qué? Esto no es solo un llamado a estos filipenses,
también es un llamado a nosotros, los creyentes hoy de la primera iglesia bautista de Santa Clara, a depositar, ocupar, involucrar nuestra mente en estas virtudes y ponerlas en práctica. Ahora, ¿cuán importante es lo que tú y yo como creyentes pensemos? ¿Cuán importante es lo que nosotros como creyentes pensemos? Los judíos solían levantarse cada mañana y repetir el famoso Shema de Deuteronomio capítulo 6. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ahora, cuando Jesús citó este verso en Marcos capítulo 12:30, Él sorprendió a toda la multitud que lo estaba escuchando al agregar las palabras y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Hermanos, lo cierto es que la mente juega un rol vital en la vida cristiana. El autor de Proverbios lo dijo de esta forma: pues como piensa dentro de sí, así es. Nuestras vidas o son tan santas o tan pecaminosas como lo son nuestros pensamientos. Lo que sea que tú y yo tengamos en nuestra mente es un sinónimo de lo que tenemos en el corazón. Y lo que tenemos en el corazón y en la mente eventualmente se va a reflejar en nuestras manos y pies y en toda nuestra vida. Antes de nosotros pecar de acción, ya hemos pecado antes en nuestra mente, específicamente en esa área. De tal manera que aquello que logre controlar, cautivar mi mente, ganará la batalla. Recuerden, la batalla más grande ahora mismo es en la mente. Eso significa, hermanos, que estas batallas son ganadas o perdidas en la mente. Piensa por un momento. Cuando nosotros cedemos a la tentación, ¿por qué es? Nadie cae en tentación, nadie cede a la tentación de la noche a la mañana. Generalmente no pasa así. Primero que todo, nosotros abrazamos la tentación en nuestra mente, nos deleitamos en ella, la pensamos como algo grato, como algo agradable. Y una vez que sucede eso, entonces estamos dispuestos a abrazarla y aferrarnos a ella. Así es como funciona. La batalla es en la mente y aquello que logre controlar mi mente ganará la batalla. Y por eso tú y yo necesitamos entender algo urgentemente. Nuestra mente, hermanos, no va a estar pasiva. No va a estar en un estado pasivo. El mundo, la sociedad, nuestro propio pecado, Satanás, el afán y las preocupaciones diarias van a tratar de adaptarla y transformarla. Y si no somos intencionales en cuidarla, protegerla y renovarla según la Escritura, simplemente ellos lo conseguirán. Conseguirán atraparla, adaptarla y transformarla. De ahí que es sumamente importante y determinante escoger y determinar en todo aquello que nosotros decidimos pensar, en todo aquello que nosotros elegimos para nutrir nuestra mente, ya que esto permitirá que vivamos para la gloria de Dios o no. De ahí la importancia de pensar conforme a lo que el apóstol Pablo está diciendo. De ahí la importancia de pensar conforme a lo que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes romanos en su capítulo 12, verso 2, en su carta. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de sus mentes, de sus pensamientos. Pablo sabía que Dios desea, mis hermanos, capturar la mente de sus hijos de tal manera que ellos puedan amarle más, deleitarse en Él, vivir para Él, actuar para Él, para su gloria y para el avance del Evangelio. Así que hasta este punto ya hemos visto por qué es importante lo que tú y yo como creyentes pensemos. Ahora deberíamos preguntarnos cómo o en qué debe pensar el creyente. ¿En qué debemos pensar? Vayamos al verso 8. Piensen en esto, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo habla el verso 8 diciendo, por lo demás, hermanos,
Y esto es básicamente, hermanos, para terminar, para concluir, una cosa más. Esto nos da la idea de que el apóstol está acabando, finalizando su carta, pero antes de eso quiere impartirle, quiere proveer una enseñanza muy importante a estos creyentes de Filipos. Y no solo a ellos, sino también a nosotros. Así que escuchemos con atención. En primer lugar, piensen y mediten ¿en qué? En lo verdadero. Todo lo que está relacionado con la verdad. Hermanos, ¿qué es la verdad? Bueno, es todo aquello que se corresponde con la realidad de la vida y el mundo según la visión de Dios y lo que Él ha revelado en su palabra. Estos filipenses necesitaban meditar en esto. Necesitaban recordar o meditar en la realidad de sus vidas y en lo que Dios había dicho en su palabra para tener la perspectiva correcta, la apreciación correcta. Y al tener la perspectiva correcta de la vida, les iba a permitir reaccionar con la mente de Cristo en toda circunstancia, en toda situación. Si tú y yo queremos tener una apreciación correcta y verdadera de la vida, de nuestro caminar y del mundo, necesitamos ver todo como Dios lo ve. Necesitamos ponernos los lentes de Dios para ver el mundo, para ver la vida a la luz como Él lo ve. ¿Y dónde se ha revelado la manera en que Dios ve al mundo? En su palabra. De tal manera que si nosotros queremos tener una apreciación correcta de la vida, del mundo, de aquello que nos rodea, de nuestro propio pecado, ¿a dónde debemos ir? A su palabra. Saturar nuestra mente con la verdad de Dios que se ha revelado en su palabra y en su Hijo, al cual la Escritura afirma que es la verdad. Déjame decirte algo. Si nuestra mente no está saturada por la palabra de Dios, estará saturada por el mundo, con todas sus ilusiones engañosas, con todas sus pasiones desbordantes, abundantes, con todas sus ideas fantasiosas que prometen felicidad, bienestar, placer, gozo, vendiéndote la idea de un mejor trabajo, de una mejor casa, de un mejor esposo, una mejor esposa, más dinero, viajes al extranjero, éxito laboral, reconocimiento. Ese es el estándar del éxito. Esa es la satisfacción en la vida. Eso es lo que tú necesitas para ser feliz. Mentira. Esa es la mentira que el mundo quiere brindarte. Esa es la mentira que el mundo quiere proveerte. Él quiere que tú te alejes cada vez más de la verdad, de la palabra de Dios. Y como parte de pensar en lo verdadero, mis hermanos, tú y yo necesitamos alejarnos cada vez más de las mentiras que el mundo quiere darnos, de todas sus promesas huecas, de todas sus ideas fantasiosas que prometen cosas que no son verdad. Hermanos, la mentira que nosotros le compramos al mundo se convertirá en el ídolo esclavizante que posteriormente tú y yo vamos a amar. De ahí lo que Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Todo lo que es verdadero es pensar continuamente en las Escrituras y aplicarlas a cada situación, a cada aspecto, a cada momento de nuestra vida. Pensar en lo verdadero es cuando te levantas en la mañana y sabes que no tienes que darle de comer a tus hijos ese día porque el refrigerador está vacío. Pensar en lo verdadero es saber que no tienes un peso en el bolsillo para terminar el mes. Pensar en lo verdadero es cuando el médico te da un diagnóstico que no quieres recibir, que no estás esperando, porque es un diagnóstico malo. Es en cada una de esas situaciones. Pensar en lo verdadero es saber, entender lo que Dios ha dicho en su palabra, y cuando tu mente, tu corazón quiera decirte: el Señor te ha abandonado, el Señor no está contigo, el Señor perdió el control de tu enfermedad, de tu problema. Pensar en lo verdadero es recordar que el Señor está conmigo porque lo ha dicho en su palabra. Pensar en lo verdadero es recordar que sus promesas en Cristo son fieles y verdaderas, que Él está conmigo y lo estará hasta el resto de mis días y por toda la eternidad. Pensar en lo verdadero en toda situación difícil, en toda adversidad, es saber que puedo estar firme, que puedo regocijarme porque el Señor está al control, porque Él no miente y porque sus promesas en Cristo finalmente
se cumplirán. Eso es pensar en lo verdadero, en cada momento, en cada aspecto, en cada área, en cada situación específica. Cuando el mundo quiera proveerte una mentira, cuando tu propio corazón quiera desviarte tras una mentira, tras un ídolo esclavizante, es recordar la palabra del Señor, lo que Él ha hablado, lo que Él ha mostrado, lo que se va a cumplir finalmente, porque Él lo ha dicho y porque cada una de sus promesas descansan en su veracidad, en su firmeza, en su fidelidad. Hermanos, no dejes en forma inconsciente que ninguna mentira de este mundo atrape tu mente. No dejes que algo que no sea verdad permanezca, ocupe, asalte tu mente. No dejes que la banalidad de este mundo, las fantasías de este mundo te atrapen. Piensa en las cosas celestiales. Piensa en el Evangelio, piensa en la vida eterna, piensa en Cristo mismo. Ese es el regalo, el don inefable de Dios. Piensa en estas cosas. No dejes que la mentira sea parte de tu manera de pensar. Piensa en la Escritura, ese es el estándar. Que todo lo que pienses sea compatible con la verdad de Dios, con la verdad del Evangelio. Como decía el salmista, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, tú y yo estamos llamados a meditar continuamente en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero es la palabra de Dios. Así que piensa en lo verdadero y luego también en todo lo honesto. Dice el apóstol Pablo. Parecería que es la misma idea, sin embargo, otras versiones, esta palabra honesto, la traducen como algo digno, respetable u honorable. La idea es, mis hermanos, pensar en aquellas cosas que sean santas, honorables, dignas de respeto y admiración. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto de lo que tú piensas es santo y digno en la presencia de Dios? ¿Y cuánto de lo que nosotros hacemos cada día está impulsado, motivado por ese tipo de pensamientos? En el día a día, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en lo que vemos, en nuestras redes sociales, nuestros pasatiempos, en aquello a lo que exponemos a nuestros ojos, nuestro corazón. ¿Cuánto de eso puede considerarse digno y santo en la presencia de un Dios digno y santo? La película que viste anoche, la novela, las series de la televisión, ¿te impulsó a pensar en todo lo santo, en todo lo honorable, en todo lo digno? La conversación con el amigo en la esquina, con el hermano que te encontraste ayer, ¿te motivó a pensar en lo digno y santo? ¿En todo lo honorable? ¿O te apartó más y más de eso? Hermanos, los creyentes no deben pensar, ni mucho menos aferrarse a lo trivial, a lo mundano, a lo vulgar, a lo terrenal, a lo pasajero, sino a la celestial, a la eternidad que los espera. Recuerda lo que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Éfeso. Tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y por lo tanto debemos buscar profunda e intencionalmente las cosas de arriba, las cosas celestiales, aquello que es digno de admiración, aquello que es honorable, aquello que es digno de adoración y alabanza. La mente espiritual, hermanos míos, no está ocupada en cosas triviales, en cosas pasajeras, en cosas superficiales o terrenales, sino que se ocupa intencionalmente, profundamente en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, en la eternidad que nos espera. Tú y yo hemos sido creados para la eternidad, no para este mundo. De hecho, somos extranjeros y peregrinos en medio de este mundo. Este caminar es por solo 70, 80 años. Tú y yo hemos sido creados para la eternidad y por lo tanto nuestra mente debe estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. ¿Cómo buscamos las cosas celestiales? Pensando en las cosas celestiales, en Cristo, en la vida eterna, en la esperanza ciertísima, en el llamado que hemos recibido de parte del Señor. Ocúpense en los pensamientos celestiales y justos. También decía el apóstol Pablo.
Ahora, Pablo usa esta palabra justo para describir todo aquello que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas y que no cambian. Denota la idea, esta palabra justo, que tú y yo como creyentes debemos pensar en conformidad al carácter de Dios. En otras palabras, es llenar toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos con aquellas cosas que buscan la manera de hacer lo correcto, de hacerlo íntegro. Eso es lo que está detrás de este mandato, de pensar en todo lo justo. El hombre malo, hermano, se recuesta en su cama y piensa en la noche nuevas formas de engañar, nuevas formas de robar, nuevas formas de mentir, según el Salmo capítulo 36. Sin embargo, en contraste, aquel que llena su mente de todo lo justo podrá pensar intencionalmente hacer aquellas cosas que son por el bien de nuestro prójimo, para la gloria de Dios. Este podrá hacer lo que es justo, correcto, íntegro en toda circunstancia, en toda situación. Podrá ser justo con el jefe en su trabajo, que le tiene el dedo puesto encima como buen cubano. Podrá ser íntegro, correcto, justo con el muchacho o el estudiante que nos maltrata en la escuela porque somos cristianos. Podrá ser justo en toda situación cuando estamos en pleno verano, a pleno mediodía, debajo de un sol radiante, haciendo una cola y que no pudimos comprar aquello que necesitábamos porque vino alguien y se coló. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas en esa situación? ¿Cómo reaccionas en medio de una cola cuando alguien viene y se cuela y simplemente no pudiste alcanzar aquello que tú necesitabas? ¿Cómo reaccionas? ¿Discutiendo? ¿Exigiendo tus derechos? ¿Reclamando? ¿O reaccionas simplemente de acuerdo al carácter de Dios? Aquel Dios que dice, no paguen el bien con el mal con el bien. Aquel Dios que dice, sean santos, mansos, humildes, pacientes, amables, benignos, amorosos unos con otros. ¿Cómo reaccionamos en esta situación específica? Hermanos, todo esto, toda esta situación debe hacerse de acuerdo al carácter de Dios, en conformidad con su palabra. Así que, ¿qué tiene en su mente? Piensa en lo que es justo, y cuando pienses en lo que es justo, estarás a medio camino de hacer aquello que es justo. En cuarto lugar, el apóstol Pablo también llama a pensar en todo lo puro. Esta palabra hace alusión, mis hermanos, a todo lo que está libre de corrupción, aunque la realidad es que ninguno de nosotros está libre de contaminación. Solo Dios y su palabra están libres de mancha. De manera tal que el apóstol Pablo, una vez más, está llamando nuestra atención, está girando nuestra atención a todo aquello que es Dios mismo, a permanecer libres de la contaminación en medio de este mundo que quiere robar, captar tu atención, en medio de este mundo lleno de luces, lleno de espectáculos que quieren captar tu mente, desviar tu atención de manera tal que tú vayas tras sus placeres, de manera tal que tú vayas tras lo que Él promete. Y en medio de todo este mundo, Dios nos está llamando a tener pensamientos puros y a apartarnos de toda contaminación. En el capítulo 5 de su primera carta a Timoteo, el apóstol le dice al joven Timoteo, consérvate puro. Por su parte, Pedro también en su segunda carta dice que Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina, su naturaleza pura, para escapar de la corrupción que hay en el mundo de acuerdo, conforme a sus malos deseos. Como dice también el apóstol Juan, los creyentes deben purificarse a sí mismos porque están esperando a aquel que es puro, porque tienen su mirada puesta en aquel que es puro, Jesucristo mismo. Por lo tanto, hermanos, tú y yo estamos llamados a pensar en las cosas puras y a ir en pos de toda la pureza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en este mundo difícil, obstinado, que cada vez más se aparta de Dios? Bueno, hermanos, tú y yo estamos llamados a no negociar ni a jugar en nuestra mente con el pecado.
Tú y yo estamos llamados a tratar radicalmente con nuestro pecado, a mortificar nuestro pecado. El pecado tiene la habilidad de devorarnos, tiene la habilidad de envenenarnos. Y eso va a traer consecuencias nefastas a nuestra vida. Así que en tu mente, asegúrate que todo lo que tengas, todo pensamiento, sea puro. ¿Cómo luciría eso? Bueno, una manera en la que luciría es lo que Pablo agrega. Piensen en todo lo amable. Piensen en todo lo amable. Esta palabra, este adjetivo amable, aparece solo aquí en esta porción del Nuevo Testamento. Se puede entender, hermanos, como aquellos pensamientos placenteros, agradables y amorosos, no solo respecto a Dios y a su palabra, sino también pensar amablemente hacia aquellos que nos rodean. Como les decía ahorita, ¿cómo tratamos o qué pensamos de aquellos que nos odian, que nos hacen daño? Aquellos que en buen cubano nos machucan, el vecino que nos odia, el hermano que pasó por nuestro lado, el hermano que está hablando cosas de nosotros que no tiene que hablar. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Amablemente? Esto debería ser un recordatorio o en buen cubano una palma en la cara a las hermanas Evodia y Sintique. Trátense amablemente, piensen amablemente la una de la otra, cedan, ámense y pónganse de acuerdo. Hermanos, necesitamos pensar y meditar en aquello que produce amor, amabilidad, fraternidad, comunión. Cuando las preocupaciones del día a día asalten tu mente, pídele a Dios que te ayude a recordar lo amable que Él es. Pídele a Dios que te ayude a llenar tu mente de pensamientos agradables, placenteros, aún en medio del conflicto con tu hermano. Cuando sabes que tienes la razón, cuando sabes que fue tu hermano el que falló, pídele a Dios que en medio de ese conflicto te llene tu pensamiento, tu mente de cosas placenteras, de cosas agradables. Que tu mente no se ocupe solo de pensar en que yo tengo la razón y que el hermano fue el que me hizo daño, sino que puedas pensar en lo amable respecto a ese hermano, a lo que ese hermano te ha edificado, a lo que Dios ha usado a ese hermano para edificar tu vida, para que tú puedas crecer. En medio del conflicto, escoge pasar por alto la ofensa y resaltar aquello que es bondadoso, amable y de buen nombre. Esa es otra virtud que Pablo desea para nuestros pensamientos. Piensen en todo lo que es de buen nombre. Se refiere, hermanos, a pensar en todo aquello que goza de estima o de buena reputación. Esto también denota aquello de lo cual vale la pena hablar. Ese es el estándar, o ese debe ser el estándar para nuestras conversaciones. ¿Vale la pena hablar de esto específicamente? ¿Dios se sentirá agradado, adorado con lo que estoy hablando, con mi conversación? ¿O lo que hay detrás de mi conversación es herir, hacer daño o chismear? ¿Sirve lo que estoy hablando para que mi hermano sea edificado y alentado a perseverar en la santidad, a perseverar en este camino? No pienses en nada, ni hables nada que no vale la pena hablar, que no sea digno de ser escuchado. Que nuestras conversaciones, hermanos míos, estén empapadas y cargadas de todo lo que es de buen nombre. Que nuestras conversaciones estén empapadas y que vayan y que se ocupen en edificar, alentar a nuestro hermano. Si nuestro hermano cae, que mis conversaciones estén dispuestas a levantarle del piso y animarle a perseverar en la carrera. Todo lo que es de buen nombre, necesitamos pensar en todo lo que es de buen nombre. Y ahora Pablo agrega dos frases más. Note lo que escribe al final del verso 8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Hermanos, estas frases pueden ser entendidas. Si hay virtud alguna,
y sí que la hay, si hay algo digno de alabanza, y sí que lo hay, entonces aquí está el mandamiento, aquí está el imperativo. Empiecen a ocupar sus mentes en estas cosas, sean intencionales, esfuércense en meditar, en ocupar sus mentes específicamente en estas cosas. Vamos a dar la vuelta al verso para agregar un poco más de claridad. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que no es verdad, todo lo que es trivial, todo lo que es injusto, todo lo que es impuro, lo que no sea amable, lo que no vale la pena repetir, si hay algo que no sea moralmente excelente y si hay algo que no sea digno de alabanza, entonces simplemente no pienses en estas cosas, no ocupes tu mente en estas cosas. Hermanos míos, la clave para vivir una vida recta y santa es tener pensamientos piadosos. La clave para vivir una vida que agrade al Señor es tener pensamientos piadosos. Es pensar específicamente en esto. En esto mediten. Esto les mando no para un momento, sino para toda la vida. Mi estilo de vida, tu estilo de vida debe estar caracterizado por pensamientos de la misma naturaleza expuesta por el apóstol Pablo. El llamado de Dios es el llamado a meditar en cada una de estas cualidades, que no son más que las cualidades de Cristo mismo. Pero no se trata de simplemente memorizar una verdad o simplemente repetirla o simplemente tenerla en la mente. Es más que la simple memorización, no se trata de eso. El Señor quiere que nosotros conozcamos estas cualidades una vez que la hayamos meditado y estemos dispuestas a ponerla en práctica, que la hayamos aplicado a nuestra vida. Y aunque nunca lograremos dominar de este lado del sol cada una de estas cualidades, aunque tú y yo no podamos impedir que un mal pensamiento venga a nuestra mente, uno pecaminoso, y aunque no se vuelvan más fáciles de seguir estas cualidades en todo nuestro caminar, debemos mantener el esfuerzo en seguirlas, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos da el poder para hacerlo. Entonces, hermanos míos, disciplinen su mente para pensar los pensamientos de Dios. Entrena tu mente para pensar distinto a como piensa el mundo. Tú y yo hemos sido creados en semejanza a Dios, en justicia y santidad de verdad. El nuevo hombre es obra de Dios, resultado de la acción de Cristo, y donde antes estaba en rebelión, en oscuridad, en la corrupción de su corazón y en su mente, ahora caminan en justicia y en santidad. Si antiguamente nuestra mente era corrupta, hostil para con Dios, endurecida a la verdad espiritual, incapaz de pensar en las cosas de Dios, incapaz de discernir la verdad de Dios, cegada por Satanás, consumida por nuestro pecado, corrompida, ahora por Cristo ha sido transformada, iluminada y llenada con la verdad de Dios. Eso es lo que consiguió Cristo con su sacrificio. Lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Y yo pudiera decir también, tenemos a Cristo en nuestra mente, de tal manera que tenemos su palabra y todos los recursos espirituales para poner todo el esfuerzo posible para llenarnos de ella, para deleitarnos en Él y en su verdad. Note también lo que dice Pablo a estos creyentes corintios, poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué significa esto? Significa que necesitarás esforzarte por monitorear constantemente que cada pensamiento pase el examen de Filipenses capítulo 4, verso 8. Advertencia, esto no es un trabajo simple, esto no es un trabajo de 60 segundos, esto no es un trabajo de un día, esto es un trabajo de toda una vida. Ahora, si un pensamiento no pasa la prueba, en lugar que te atrape y cautive tu mente, inmediatamente llévalo a los pies de Jesús y pídele a Él que transforme este pensamiento en uno santo, digno, verdadero, justo, puro, amable, virtuoso, alabable, de buen nombre.
Pero Pablo no dice solamente que debemos meditar en estas cosas, sino que también ahora debemos practicar todas estas cosas. Esto es de la meditación a la práctica. En otras palabras, traduzcan estos principios bíblicos recién escuchados y leídos en prácticas bíblicas. Veamos el verso 9. Lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En resumen, hermanos, todo lo que Pablo acaba de describir como virtudes en las que nosotros deberíamos meditar son las mismas cosas que ellos, los creyentes filipenses, habían recibido, visto, oído y escuchado del apóstol Pablo. Las cosas que aprendieron de las enseñanzas, de las predicaciones del apóstol, lo que recibieron en forma de la autoridad apostólica, lo que habían escuchado con las conversaciones del apóstol, lo que habían visto a medida que ellos observaron a Pablo durante toda su vida. Los filipenses conocían a Pablo. Ellos sabían que el apóstol había sido transformado de manera tal que ellos podían ahora atestiguar cambios profundos en su vida, en su corazón. De hecho, en la carta, en el capítulo 3, el apóstol Pablo les dice: imítenme a mí, sean imitadores míos. Hermanos, los apóstoles eran más que conocimiento doctrinal. Ellos también modelaban la piedad y el comportamiento santo. Pablo se había conducido en todo momento como alguien que ahora vivía para Cristo. Él lo había dicho en la carta: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos habían visto a Pablo en azotes, apedreados, con hambre, fatigas, trabajos, dificultades. Ellos sabían que ahora imitaba a Cristo y vivía para Él. Y ellos entendían que Él modelaba estas actitudes para que ellos tuvieran el ejemplo y para que ellos hicieran lo mismo. Esto específicamente es lo que hacen los líderes. Ellos modelan a la iglesia lo que enseñan en el púlpito. Ellos deben vivir sin contradicción entre el mensaje que predican y cómo viven. Ellos deben ser ejemplos de las normas que predican, de tal manera que verdaderamente puedan exhortar a sus hermanos a la santidad, a la piedad, al crecimiento espiritual. De hecho, ¿dónde estaba Pablo en el momento que le escribe la carta a los filipenses? Preso, encadenado. Y lo más seguro es que si ellos cumplían a cabalidad lo que él les estaba diciendo, de hacer lo mismo que él, lo que aprendieron, lo que vieron, lo que escucharon, lo que recibieron, ¿en dónde iban a terminar estos creyentes filipenses? ¿Dónde? Presos como Pablo. Y en última instancia muertos como el propio apóstol, como Timoteo, como Epafrodito, como los apóstoles, que todos murieron. Sin embargo, hay una promesa maravillosa ligada a este mandato, y es que el Dios de paz estará con ustedes. En toda circunstancia, el Dios de paz estará con ustedes y Él proveerá su paz verdadera, la paz que viene de saber que nuestro Señor Jesús, el cual reina y es soberano sobre todo, está en nosotros, y que la promesa de su venida no se tarda. Por lo tanto, podemos estar firmes, regocijándonos, pensando en esto y llevándolo a la práctica. Hermanos míos queridos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos es dada, así como también nos es dado el disfrutar, el deleitarnos del Dios de paz, de tener una relación con el Dios de paz por los méritos, por la obra de Cristo. Así que, amigo que estás acá hoy, que no tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, no puedes disfrutar de la paz verdadera sin Cristo. No puedes disfrutar de la paz que sobrepasa toda comprensión, que guarda los pensamientos y los corazones sin Cristo. Mi llamado hoy a ti es que vengas a Cristo, deposites sus cargas en Él y vengas a disfrutar de la paz verdadera, la paz que da Él, la paz que vino por medio de la reconciliación con el Señor, aquella paz que vino cuando fuimos declarados justos delante del Señor y vinimos a disfrutar de Él. Si no, de lo contrario, vas a ser condenado siendo enemigos de Dios.
Ven a Cristo y disfruta de su paz. Concluyo con esto. Hermanos, pensar bíblicamente es esencial para vivir en santidad. Si el creyente pasa su tiempo meditando en lo trivial, temporal, mundano, ordinario y pecaminoso, esa será la clase de vida que terminará viviendo. Si ponemos todo el empeño posible por medio del poder de Dios en pensar en Cristo y en su palabra, eso será de gran provecho espiritual para nuestras vidas. Solo así nosotros podemos actuar como Dios quiere y tener paz. Recuerde, la batalla más grande se lleva a cabo en la mente. Use la declaración de Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8 como el filtro por el cual debe pasar todos los pensamientos antes de que se hospeden en su mente. Que todo esto pueda encaminarles a vivir para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Así que una pregunta más y ya termino con esto. ¿Qué tiene en su mente? ¿Es verdadero, digno, justo, puro, amable, de buen nombre, alabable? ¿Es excelente o digno de alabanza? Bien, si es así, entonces sígalo practicándolo. Y mientras tanto, mientras trabaja en esto, conocerá la paz de Dios y al Dios de paz. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, en medio de este mundo que nos ataca, en medio de este mundo que quiere desviar, captar nuestra atención, nuestra mente, con todas sus filosofías, con todas sus ideas, con todas sus trivialidades. Señor, que en medio de este mundo nosotros podamos venir una y otra vez a lo que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Que podamos depositar todos nuestros pensamientos en todo lo verdadero, justo, puro, santo, amable, honorable, virtuoso, alabable, de buen nombre. Señor, que la mente, nuestra mente, esté saturada por tu palabra y que crezcamos cada día más en semejanza a la mente de Cristo, de tal manera que pensemos como Él, actuemos como Él, vivamos como Él, que veamos el mundo, lo que nos rodea como Él, que en cada situación específica de nuestra vida, nosotros, Señor, podamos meditar en cada una de estas cualidades, las cualidades de tu Hijo mismo, y que las pongamos en práctica, Señor. Danos el poder para hacerlo, Dios. Gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que tu nombre sea exaltado con nuestras vidas, Señor. Transforma nuestros corazones porque queremos vivir para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.